Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo dos ideas muy fáciles de cómo hacer bolsos. Esta idea es una de las más fáciles. Necesitaremos dos individuales, un retazo de tela de aproximadamente 90 centímetros de largo, y el ancho será el que quieras darle a tu bolso. Yo le di como 9 centímetros. Puedes reciclar un retazo de tela como yo lo hice. Esta tela es la basta de una falda que me quedaba muy grande, así que la corté. Si tu tela es muy delgada, puedes hacer lo mismo que yo hice. Solo doblaremos dos rectángulos de tela de 90 centímetros cada uno. Y los uniremos, dejando la cara bonita por dentro. Cosemos todo el largo y los extremos, dejando un espacio pequeño para así poder voltear. No sé si me expliqué bien, pero la idea es que la tela esté más gruesa. Ya listo, volteamos. Y cerramos lo que dejamos abierto. Ahora solo uniremos nuestro individual con el rectángulo de tela ya listo. Coseremos con aguja e hilo, hasta coserla por completo. Podrías también usar algún pegamento muy fuerte, pero personalmente yo te recomiendo coserla. Toma un poco más de tiempo, pero así será más difícil que se rompa. Ya listo, la uniremos al otro individual. Algo así les quedaría. Ahora solo nos falta agregar nuestras asas y listo, ya la tendremos. Para la siguiente idea, necesitaremos dos individuales de mesa, aguja y pabilo. Empezaremos haciendo el punto ojal. Este punto ya lo expliqué anteriormente, cuando hicimos los cojines, así que si aún no lo viste, te dejaré el enlace del video en la cajita de descripción. Este punto es muy simple, solo pasaremos la aguja entre el individual. Jalamos casi todo el hilo, para luego pasar la aguja entre las hebras del hilo, justo donde está el nudo, algo así. Dejamos un espacio y colocaremos el hilo arriba y volveremos a pasar la aguja, colocando el hilo detrás de la aguja y jalamos. Dejamos un espacio y volvemos a pasar la aguja. Colocamos el hilo detrás de la aguja y jalamos. Y así vamos repitiendo estos mismos pasos, hasta dar casi la vuelta de todo el individual, porque debemos dejar un espacio por donde entren nuestras cosas. Algo así les quedaría.
El espacio que yo dejé fue de casi 30 centímetros, los que será para la abertura de nuestro bolso. Ahora repetimos los mismos pasos, pero con el otro individual. Ya listo, tomaremos una aguja crochet y empezaremos a tejer. Haremos un punto muy básico, el punto bajo. Para este punto solo pasaremos nuestra aguja crochet entre el hilo que está en el individual, algo así. Jalamos nuestro hilo, pero no mucho, como formando un huequito, para luego meter nuestro hilo por ahí. Repetimos los mismos pasos, pero esta vez al introducir nuestra aguja, sacaremos una lazada, algo así, quedándonos 2 puntos en nuestra aguja. Ahora tomamos el hilo y lo sacamos por entre los 2 puntos, quedándonos solo con uno. Repetimos los mismos pasos hasta rodear todo lo que cosimos anteriormente en nuestro individual. Introducimos nuestro crochet, sacamos una lazada, quedándonos con 2 puntos en nuestra aguja. Tomamos el hilo y lo sacamos por entre los 2 puntos, quedándonos así con solo uno. La primera vuelta les quedaría algo así, y repetimos los mismos pasos hasta tener el ancho que deseemos. Yo le di un aproximado de 6 a 7 centímetros. Ya listo, nos quedará solo un punto. Aquí solo pasamos nuestro hilo por el centro y jalamos, para luego esconder lo que nos sobró del hilo. Para unir las dos partes de nuestro bolso, solo tomaremos nuestra aguja e hilo. Y coseremos. Ahora solo nos falta agregar nuestras asas y ya lo tendremos hecho. ¿Y cuál de esas dos ideas te gustó más? Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video más. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!